Vamos a entrar de lleno, hermanos, al estudio de la palabra del Señor. Quiero, ¿verdad?, enseñarles un estudio titulado Falta de profundidad. Falta de profundidad. Quiero entrar de lleno, amén, de una vez. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a ver unos cuantos textos bíblicos, pero queremos, ¿verdad?, comenzar, hermano, bajo esta introducción. Alabanza al nombre del Señor. Yo creo, hermanos, que nos va a ser de gran bendición este estudio de la palabra. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así la pregunta primeramente, comenzando con este tema titulado Falta de profundidad. La pregunta es, ¿hasta dónde está o no está el mensaje de Dios en tu corazón? ¿Hasta dónde está o no está el mensaje de Dios? O sea, la palabra de Dios en tu corazón. Número 1, superficialmente. Número 2, profundamente. Dos cosas. Alabanza al nombre del Señor, y en la que nos vamos a dar un poquito de enfoque es superficialmente. Otra pregunta dice, ¿qué clase de cristiano o cristianismo queremos vivir? ¿Qué clase de cristiano o de cristianismo queremos vivir? ¿Queremos vivir un cristianismo superficial? ¿Queremos vivir un cristianismo superficial o un cristianismo profundo? Cada quien va a llegar, hermanos, hasta donde se decida. ¿Alguien me está entendiendo? Cada quien va a llegar hasta donde uno mismo se decida. Así que, hermanos, en base a estas preguntas como introducción, vamos a entrar a la palabra del Señor, pero primeramente, hermanos, vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor acerca de este tema, falta de profundidad. Vamos a ir al libro, hermanos, si busca usted el libro de San Lucas, capítulo 6, verso 49. Alabanza al nombre del Señor. Vamos a comenzar con este primer texto. Lucas 6, 49. Alabanza al nombre del Señor. Esta parte de la escritura que vamos a leer, no vamos a leer todo el pasaje, pero se refiere a los dos cimientos. Dos cimientos. Bendito y santo el nombre del Señor. Lucas 6:49 dice la palabra del Señor, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la roca, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Alabanza el nombre del Señor. Vamos a ver, hermanos, la primer parte en esta porción bíblica acerca de falta de profundidad, que es el tema. Y aquí, hermanos, déjame leer esta versión. Dice, en cambio, el que escucha mis enseñanzas, dice esta versión bíblica, y no las obedece, es como el que construyó su casa sin ponerle cimiento. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa. E inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Alabanza el nombre del Señor. Veamos luego entonces en este pasaje de la Biblia, vamos a encontrar claramente, y observemos en este texto, que vamos a encontrar, hermanos, claramente la construcción de una casa. Dije que no quería entrar completo el pasaje porque el punto clave es el 49. Pero es necesario mencionar, hermanos, porque aquí habla de, ¿verdad?, de construcción de dos casas en este pasaje, dos casas. Habla, ¿verdad?, la que fue, ¿verdad?, construida, ¿verdad?, con cimiento hondo y profundo. Fue, ¿verdad?, le cavaron, hondaron cimientos hondos y profundos, pusieron buen cimiento y ahí empezaron a levantar esa casa, a construir esa casa. Alabanza al nombre del Señor. Dice que de tal manera que vinieron, ¿verdad?, vino el mal tiempo, azotó todo tipo de temporal o de tiempo, ¿verdad?, fuertes ríos, fuertes vientos, etcétera, etcétera, y pegó fuertemente
sobre esa casa, pero como tenía buen cimiento hondo, todo lo que venía y golpeaba sobre esa casa no la derribó, no se cayó, no se destruyó. Dice la Biblia que tenía muy buen cimiento, tenía profundo cimiento. Alabanza al nombre del Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? El Señor, todo aquel dice que viene a mí, dice el Señor, todo aquel que viene a mí, todo aquel que oye, escucha mi palabra y hace todo lo que yo le indique. Pone el ejemplo de la casa que fue construida con el cimiento profundo y hondo. Ese es el que está construyendo bien su casa. ¿Por qué? Porque escuchó, porque oyó todo lo que le enseñó la palabra y hizo como le enseñó la palabra. Y esa es la razón de que creó un buen cimiento, un buen fundamento para cuando vino el mal tiempo y azotó todo lo que tenía que azotar sobre esa casa no se cayó. ¿Por qué? Tenía, ¿verdad?, buena profundidad, tenía buen cimiento profundo. Pero aquí estamos viendo el tema que se llama falta de profundidad. Significa que en el versículo 49 dice, ¿verdad?, que son aquellos que escuchan, son aquellos que oyen y escuchan, pero que no hacen como escucharon y como oyeron. Significa que su casa no le están creando buenos cimientos profundos. No están, ¿verdad?, ahondando, ¿verdad?, el cimiento a profundidad. ¿Por qué? Porque ellos, aunque oyeron y escucharon, no hicieron caso. Entonces, ¿verdad?, ilustra a una casa que fue edificada sin profundidad, con falta de profundidad. Ahora bien, hermanos, ¿qué ilustra una casa? Una casa ilustra tu vida y mi vida. ¿Me explico? Eso ilustra una casa. Ilustra tu vida, ilustra mi vida. Eso es lo que está representando. No está hablando de una casa física, no está hablando de una casa literal, sino de la vida de la persona. A eso se está refiriendo. Alabanza al nombre del Señor. ¿Por qué se cae la casa cuando viene el mal tiempo? ¿Por qué se cae? Por la falta de fundamento profundo. Por eso se cae. Se cae el cimiento, se cae la casa porque no tuvo un cimiento profundo, no tuvo un cimiento hondo. Alabanza al nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué representa el fundamento o el cimiento? Una pregunta. ¿Qué representa el fundamento o el cimiento hondo en el cual se edifica una casa? Hermano, lo que significa y lo que nos da a entender el versículo 49, alabanza al nombre del Señor, mis amados hermanos. Lo que representa el fundamento, hermanos, se llama obediencia a la palabra de Dios. Representa, hermanos, la obediencia a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es el buen fundamento. Ese es, ¿verdad?, el fundamento profundo y hondo. Entonces en el verso 49 dice, mas el que oyó y no hizo. Oiga, ahí está la respuesta. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, dice, sin fundamento, contra el cual, dice, el río dio con ímpetu. ¿Qué significa eso? Que el río vino y dio con toda su fuerza. El mal tiempo llegó, hermanos, con toda la fuerza a golpear esa casa. ¿Y qué sucedió, mis amados? Dice que fue pequeña la ruina. Dice que fue grande, ¿verdad? Dice ahí la Biblia, hermano, dice que fue grande. Quedó completamente destruida la casa que fue edificada sin el fundamento profundo o con falta de profundidad. Dice, ¿verdad, mis amados hermanos, que fue completa la destrucción de esa vida? Completa la destrucción de esa persona. Alabanza el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos entendiendo, mis amados? Hermanos, ese es un buen fundamento para nuestra casa, hermano,
Que no se derrumbe tu casa, que no se derrumbe tu vida, que no se derrumbe nuestra vida cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando vienen enfermedades, cuando vienen, hermano, un sinnúmero de situaciones adversas, difíciles a nuestra vida. Eso es, hermano, el río fuerte que golpea. Eso es la tormenta fuerte que golpea. Ese es el mal tiempo. Ese es el mal tiempo que viene, hermanos. Todo lo difícil que golpea tu vida, todo lo difícil que te llega a tu vida cada día, hermanos. Esas dificultades, esas necesidades, esas puertas que no le haya salida, esos problemas serios afuera, esos problemas familiares, esos problemas en el trabajo, donde quiera, hermanos. Ese es el mal tiempo que viene a golpear tu vida. Pero si usted y yo, hermanos, estamos guardando la palabra, lo que escuchamos, lo que estamos recibiendo, todo lo que venga el mal tiempo a tu vida, no se va a caer tu vida, no se va a derrumbar tu vida va a permanecer firme. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Alguien me está entendiendo, hermanos, esta noche? Pero ¿qué pasa cuando una vida se derrumba? ¿Qué pasa cuando un cristiano, conociendo de Dios, se aparta, hermano? Es porque no estaba edificando su casa, su vida, ¿en qué? En la palabra de Dios. Te lo pongo más fácil. Cuando un creyente se aparta de los caminos de Dios y se enfría, es porque simplemente no está obedeciendo lo que está escuchando de la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Eso significa que está edificando su casa, hermanos, sin fundamento. Y que cuando le venga el mal tiempo, lo va a tumbar, lo va a derivar y se va a ir hacia atrás, se va a apartar completamente. Entonces, hermano, yo estoy observando un punto bien importante en este principio de tema que estamos viendo, hermano, que nosotros debemos de considerar, hermanos, que todo aquello que usted escucha, que usted escudriña en la palabra de Dios, hermano, agarrémoslo y apliquémoslo a nuestra vida, porque eso va a ir creando un fundamento firme dentro de nuestra vida. La palabra, hermanos, la palabra es como esa mezcla que se pega al ladrillo. La palabra es como, hermanos, esos cimientos que le ponen a los edificios fuertes, como dicen, esos castillos fuertes de cemento y de varilla. Esa es la palabra. Cuando nosotros la obedecemos, podemos conocerla, podemos saberla, pero si no la obedecemos, de todas maneras estamos construyendo nuestra vida, hermanos, sin ningún fundamento. Porque el punto de este punto es, válgase la redundancia, el punto de este punto es obedecer la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestras vidas. Alabanza el nombre del Señor. ¿Alguien me está entendiendo hoy, hermanos? La obediencia a la palabra de Dios o a las enseñanzas de Cristo es algo seguro, es algo firme, es buen fundamento, profundamente sólido. Cada palabra que usted y yo de parte de Dios la ponemos por obra en nuestra vida, te está creando un fundamento sólido, te está creando un fundamento firme. Alabanza el nombre del Señor. Y eso te está preparando ¿para qué? ¿Para qué te prepara? Te prepara y me prepara para que cuando tengas mal tiempo no te derrumbas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando venga el mal tiempo no te vas a derrumbar, te vas a permanecer firme, porque la misma palabra te está dando solidez, te está dando profundidad y te está dando la fuerza. Dale un aplauso al Señor si usted quiere, hermanos. Bendito y santo el nombre del Señor, aleluya. Alabanza. Así que, hermano, depende de cada uno de nosotros si se derrumba o no se derrumba nuestra vida. Escúcheme esto, depende de cada uno de nosotros si se derrumba nuestra vida espiritual o no se derrumba nuestra vida espiritual. Alabanza el nombre del Señor. Así que la falta de profundidad, recuerde esto. ¿Por qué falta de profundidad? Porque oye, escucha la palabra, pero no la pone por obra en su vida, no la practica a su vida. Eso se refiere a falta de profundidad. Vaya conmigo al libro de San Marcos capítulo 4, por favor. (4:16)
de San Marcos. Alabanza al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, escuche bien lo que estamos leyendo o lo que usted está leyendo ahí en su Biblia, que cuando han oído al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Cuando vimos, ¿verdad? En el primer punto que vimos en Lucas 6:49, ahí, hermano, la falta de profundidad es que no tuvo buen cimiento. Acuérdese eso y enciérrelo. Esa es la falta de profundidad, que no tuvo buen cimiento. Pero ahorita, hermanos, aquí en el capítulo 4 de San Marcos 16, encontramos, hermanos, otra falta de profundidad. ¿Cuál? Aquí habla de raíz. Mientras que, ¿verdad? Lucas habla de fundamento, sin buen fundamento. Se derrumba esa casa. Y aquí, hermanos, en Marcos nos habla sin raíces profundas. Ese es el segundo punto. Sin raíces profundas. ¿Qué pasa cuando no hay raíces profundas? Este pasaje de la Biblia, mis hermanos, habla del que salió a sembrar su semilla, ¿verdad? La lanzó en el que estaba junto al camino, la tierra, ¿verdad? Y aquí en esta parte que vamos a leer o le leímos, dice que, ¿verdad? La semilla que cayó en pedregales, habla de terreno que tenía piedras. Y luego dice la semilla que cayó, ¿verdad? En terreno que tenía espinas. No vamos a entrar en todo el tipo de terreno. Solamente nos vamos a enfocar en este, hermanos, en el que acabamos de leer. Alabanza al nombre del Señor. En este pasaje bíblico encontramos oidores superficiales. Oidores. Gente que escucha superficialmente. Alabanza el nombre del Señor. Gente que escucha superficialmente. Y aquí también hay de oídos profundos, ¿verdad? Pero ese no nos vamos a meter porque ese está bien. Porque lo que vimos, hermanos, en Lucas 6, vimos los dos tipos, hermanos, los dos tipos de creyentes, los superficiales y los profundos. Los profundos fueron los que obedecieron y construyeron su casa con buen fundamento hondo porque obedecieron lo que escucharon. Déjeme recalcar esto para que quede claro. ¿Okay? Esos son, ¿verdad? Creyentes profundos, que cuando les venga el mal tiempo a su vida, no se caen. Ok, hermanos, aquí en este pasaje de Marcos también podemos encontrar, y está en el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Esos son cristianos profundos. Estos son cristianos con raíces profundas. ¿Me está escuchando? Que cuando cayó la semilla, y la semilla es la palabra, dice que, ¿verdad? Ellos la recibieron. Está diciendo, la oyeron, la escucharon y la recibieron a sus vidas. Es decir, la aplicaron a sus vidas. ¿Qué fue lo que sucedió, mis amados hermanos? Que por ser buena tierra, ¿qué fue lo que sucedió ahí, mis amados hermanos? Fue sembrada esa semilla a profundidad. Cayó en lo profundo de su corazón porque la recibieron y la obedecieron. Y ahí dice que hubo fruto, amén. Hubo buen fruto. Pero lo que nos vamos a meter o nos estamos metiendo es, hermanos, donde cayó la semilla y no tenía profundidad. Había falta, ¿qué? Dice ahí, ¿verdad, hermanos? Sin raíces profundas. Estos oyentes de la palabra de Dios, hermano, dice que inmediatamente recibieron la palabra, ¿cómo? Dice que con gozo, con alegría. Recibieron la palabra de Dios contentos y alegres, hermanos, gozosos. Pero ¿qué pasó luego entonces? ¿Por qué, verdad, no echaron raíces profundas? Alabanza al nombre del Señor. Dice ahí, mis amados hermanos, que ese gozo, esa alegría no fue permanente, sino que fue ligera, fue pasajera. ¿Por qué?
Porque dice ahí mismo la Biblia que cuando vinieron, hermanos, las tribulaciones, cuando les vino el mal tiempo, cuando le vinieron los problemas, las luchas y todas esas cosas, hermano, dice que por causa de la palabra le llegaron cosas a su vida. Dice, hermano, que tropezaron. Esa gente cayó. Esa gente se derrumbó. Esa gente no pudo continuar en los caminos de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, mis amados hermanos, estos oyentes, yo cuando leí esto me quedé pensando que este tipo de oyentes, cuando escuchan la palabra de Dios, dice que se alegran, que se gozan, pero que eso es momentáneo. Significa, mis hermanos, que son creyentes emocionalistas. Son creyentes que se emocionan solamente por un tiempo. Son creyentes, hermanos, que se emocionan, alabanza al nombre del Señor, mis hermanos, alabanza, aleluya, de una manera, hermanos, momentánea solamente. O sea, están faltos de fe. No tienen una fe bien sólida. Por eso es que al momento que oyen la palabra se gozan, se alegran. Pero puede ser, mis hermanos, que saliendo del templo, puede ser que llegando a su casa se les vino un problema y ahí, hermanos, perdieron el gozo. Ahí perdieron el ánimo, ahí se derrumba sus vidas. ¿Por qué? Porque la palabra que vino a sus vidas no echó raíces profundas. ¿Me está escuchando? No se le desarrollaron raíces profundas. ¿Qué había? Había piedras que le estorbaban en la tierra. Esas piedras impidieron, mis amados hermanos, esas piedras impidieron que la semilla se fuera a lo más profundo de la tierra, es decir, lo más profundo del corazón de la persona. De tal manera, mis amados hermanos, que solamente el gozo, hermano, de escuchar y de recibir la palabra, el gozo fue de corta duración. Y cuando vinieron los problemas, la persecución, entonces ellos, mis amados hermanos, tropezaron. Aquí está muy claro, hermano, lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué pasó con cuáles fueron posiblemente esas piedras en su corazón que impidieron que al escuchar la palabra, hermanos, contentos la recibieron con gozo? Pero ¿qué pasó ahí, hermanos? Que no pudo bajar a lo más profundo de su corazón esa palabra, porque había cosas en su corazón que estorbaron la semilla. Había cosas en su corazón que estorbaron su semilla, hermano, la palabra. Y cuando vinieron entonces el mal tiempo, las persecuciones, los problemas, hermano, eso, hermano, se les acabó el gozo, la fuerza, el ánimo, tropezaron y no pudieron continuar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Por falta de raíces profundas. Toda palabra de Dios que escuchamos, que oímos, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos, hermanos, darle lugar que baje en nuestro corazón. Necesitamos la fe para creer. Porque muchas de las veces, hermano, oímos y escuchamos la palabra, pero no la creemos, la estamos dudando. Y eso es como una piedra también, hermanos. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, la escudriñamos y estamos dudando en nuestro corazón de lo que estamos escuchando en la palabra de Dios, viene a ser una piedra en el corazón, hermanos. Que la palabra no puede bajar a lo profundo y echar raíces, tener como verdad la primera parte que vimos, un fuerte cimiento en su corazón, porque le faltó la fe para creerla, le faltó la fe para bajarla a su corazón, le faltó la fe para retenerla. Alabanza el nombre del Señor, bendito y santo el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, aquí yo puedo estar entendiendo que la palabra de Dios, hermanos, no baja en el corazón, es vencida por, hermanos, alabanza, es vencido, alabanza, por todos los mal tiempos, malas cosas que llegan a su vida. Cuando surgen problemas, cuando surgen dificultades, tribulaciones, persecuciones por ser cristianos, por buscar de Dios, porque dice, ay, entre más busco, más cosas me pasan. Hermano, eres bienaventurado delante de los ojos de Dios, que entre más estás buscando y cosas te están pasando, Dios en su misericordia te está guardando, pero delante de los ojos de Dios
Dios, eres un bienaventurado, eres un dichoso, bendito y santo el nombre del Señor, porque por causa de vivir la palabra, por causa de pagar precio para servir a Dios, hermano, te están pasando cosas, pero eso va a hacer que la palabra baje lo más profundo de tu corazón y eche raíces profundas, de tal manera que cualquier cosa que venga a tu vida, que te persigan, que te maldigan, que hablen mal de ti, que te señalen, te apunten, hermano, etcétera, etcétera, alabanza el nombre del Señor. Usted, mi hermano, aleluya, se va a permanecer firme en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tienes una palabra de parte de Dios poderosa que bajó a lo más profundo de tu corazón y echó fuertes raíces. ¿Alguien me está entendiendo? Echó fuertes raíces en lo más hondo y en lo más profundo de tu corazón, y nada de lo que pudo venir, nada de lo que pudo venir de hermanos te pudo vencer. No te venció nada de lo que llegó a tu vida, sino que usted prosiguió y siguió, hermanos, cada vez más adelante. Bendito y santo el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Llevamos 2. Acuérdese, ¿cómo se llama el tema? Falta de profundidad. Amén. Falta de profundidad. Y ya vimos, aleluya, que hay falta de profundidad porque no hay, número 1, un buen fundamento. Y acabamos de ver, número 2, en el libro de Marcos 4, 16, 17. Alabanza al nombre del Señor. Sin raíz profunda. Este es el segundo punto. Vamos al tercero porque nomás traigo 4. Vaya al libro de Ezequiel 33, por favor. Libro de Ezequiel 33. Alabanza el nombre del Señor. Bendito y santo el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer en el verso 30, Ezequiel 33, verso 30 hasta el 33. Esa parte vamos a leer. Dice la bendita palabra del Señor: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Y he aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrá que hubo profeta entre ellos. Espéreme tantito, hermano, si encuentro una versión aquí. Escúcheme, por favor. Dice esta versión: así que en cuanto a ti, hijo de hombre, tu mismo pueblo está hablando sobre ti cerca de los muros y en todas las entradas. Se dicen unos a otros: vamos a escuchar el siguiente mensaje del Señor. Mi pueblo, cuando es la hora de reunión, se sienta ante ti y escucha tus palabras, pero no las pone en práctica lo que dices, porque hacen comentarios eróticos y buscan lo que es de provecho propio. Para ellos no eres más que un cantante de canciones eróticas. Tienes una voz melodiosa y haces música dulce. Ellos te escuchan, pero no te hacen caso. Pero cuando vengan los problemas, y sí que vendrán, entonces sabrán realmente que eres un profeta. Alabanza el nombre del Señor. Bendito y santo el nombre del Señor. Tengamos cuidado con esto que estamos mirando. No sé si usted ya escuchó esta porción bíblica. Y quiero decirle que cuando Dios le está diciendo en este pasaje, hijo de hombre, le está hablando al profeta Ezequiel. Le está hablando al profeta Ezequiel. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al profeta Ezequiel? Dios le está diciendo al profeta Ezequiel: mira tu pueblo. Y le dice, no le dice ni siquiera Dios, mira mi pueblo. No, le dice tu pueblo, le dice el profeta Ezequiel. Dice, está hablando de ti. Dios mismo le dijo al profeta:
Tu pueblo está hablando de ti, cerca de los muros, en las entradas de las casas, en sus casas. Están hablando unos a otros de ti, le está diciendo Dios al profeta. Se dicen unos a otros, vamos a escuchar, vamos a la reunión. Lo voy a interpretar para resumirlo. Le dice Dios al profeta Ezequiel, mira, tu pueblo está hablando mal de ti. ¿Ustedes piensan que Dios no está oyendo todo lo que hablamos? Todo lo sabe Dios. Está hablando mal de ti, ¿sabes que lo hacen ahí cerca de los muros, en las entradas de sus casas? Unos a otros están hablando de ti. ¿Y saben lo que están diciendo? Vamos a la reunión, vamos a la reunión. Vamos a ver qué mensaje hoy nos van a predicar. ¿Qué mensaje hay de Jehová, Dios? Y le está diciendo Dios al mismo profeta, dice, ¿verdad? Ellos llegan, ellos te escuchan. Dios le dice al profeta Ezequiel, te están oyendo, llegan a la reunión, se sientan, se acomodan. Dice, y te están escuchando, y te están oyendo. Pero Dios le dice al profeta, alabanza al nombre del Señor, pero no ponen en práctica lo que tú les estás enseñando. En otras palabras, ellos hacen otro tipo de comentarios. Dice que cantas bonito. Posiblemente el profeta Ezequiel, ¿verdad? A lo mejor es posible que él también cantaba, porque aquí dice, ¿va? Les gusta cómo cantas, te escuchan, y cantas bonito, ¿verdad? Que tus cantos, tus canciones, ¿verdad? Son dulces, tus canciones son agradables. Ellos te escuchan, pero ¿sabes qué le dice Dios al profeta? Ellos no te hacen caso. Ellos te escuchan, pero no te están haciendo caso. Pero mira, le dice Dios al profeta, espérate, cuando le lleguen los problemas a mi pueblo, cuando le lleguen los problemas, cuando le lleguen las dificultades, se van a acordar que delante de ellos hubo profeta de Jehová. ¿Sabes que este pasaje me abrió mucho entendimiento a mí? Yo te lo voy a decir en esta tarde o noche. Me abrió mucho entendimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que aquí dice, lo que sucedió en este tiempo con el profeta Ezequiel, con el pueblo de Dios en aquel tiempo, es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día en las reuniones, en las congregaciones cristianas. Ellas entran a los templos, entran a las iglesias, la gente se sienta, se reúne, pero no todos vienen con el corazón dispuesto a escuchar, a recibir el mensaje, la palabra de Dios. No vienen con el corazón preparado, listo para decir, yo quiero palabra de Dios, porque esa palabra que me van a predicar, que me van a enseñar, la voy a poner por obra en mi vida. Me va a ayudar esa palabra. No. Está sucediendo exactamente lo mismo. No, dice, aunque pongan atención, no te hacen caso. Y eso yo estoy mirando. Tristemente eso estoy mirando. Tristemente. Es lo mismo. Los tiempos de atrás se están repitiendo en los tiempos presentes, en que muchos escuchan y oyen, pero no hacen caso. Y es como el punto número 1 que dije. Están edificando su casa sin profundidad, sin cimiento. Y cuando le vengan los problemas, Dios le dijo al profeta Ezequiel, mira, van a venir, les van a llegar unos problemas. Les van a llegar situaciones difíciles y entonces se van a acordar de ti. Que hubo delante de ellos profeta de Jehová que les estuvo hablando y no hicieron caso. Sinceramente, cuando yo leí este pasaje me dio mucha tristeza. Se los digo sinceramente. A mí me dio tristeza. Me dio tristeza. Porque hay quienes escuchan y no hacen caso. Y les van a venir problemas. Y se van a acordar que Dios le mandó mensaje para salvarlos y ayudarlos y no hicieron caso. Porque hay quienes aún no escuchan. No escuchan. Esta gente, ¿sabes qué estaba haciendo del profeta? Se estaban burlando de él.
Dios se lo dijo, por eso dijo en el 30, y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, dice, se mofan de ti. Se mofan de ti. Le está diciendo Dios a su profeta Ezequiel. Se reúnen en las reuniones, llegan, te escuchan, se están burlando de ti. Y hay mucho burlador en estos días que están ignorando la palabra de Dios, que no la quieren escuchar. Pero les va a venir tiempos difíciles y se van a acordar que hubo profeta de Dios que les trajo una palabra, que hubo profeta de Dios que les dio un mensaje de parte de Dios para advertirlo, para ayudarlo, para cuando le llegara el mal tiempo no se derrumbara su vida, no se destruyera su vida, no se perdieran. Pero estamos viviendo un tiempo que muchos no hacen caso. Hay quienes hacen caso, pero hay quienes están ignorando que hay profeta de Dios que está mandando Dios usando su boca para llevar el mensaje, para hablar a sus vidas. Bendito y santo el nombre del Señor. Que es el punto aquí número 3, hermano. Aleluya, hermano, que esta gente, este pueblo de Dios, vivía sin afecto profundo. No tenían afecto a la palabra que el profeta les estaba hablando. Al contrario, se estaban delante de él burlándose. Se burlaban. Y eso es lo triste, hermanos. Y cuando hay palabra de Dios, la gente se burle, la gente lo ignore, la gente no quiere escuchar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando le llegue el mal tiempo se va a acordar que el Señor le dio una palabra. Se va a acordar que Dios usó a alguien para enviarle una palabra y no la quisieron escuchar. Así que cuando alguien está así, es una persona que está sin afecto profundo por la palabra. No tiene afecto. Como decimos, no tiene sensibilidad, interés, hermanos, en escucharla y recibirla. Porque aunque aquí la escuchaban, pero no hacían caso, dice la Biblia. ¿Usted lo leyó conmigo, sí o no? Escuchaban, pero no hacían caso. Se burlaban del profeta. Se burlaban del mensajero de Dios. Y repito, eso está sucediendo en estos tiempos. Así que, hermano, pongamos mucho ojo y atención. Alabanza al nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque el que se burla de un profeta de Dios y lo ignora, se está burlando y ignorando directamente al Señor de la gloria. Sí, hermanos. Está ignorando y burlándose de Dios directamente. ¿Por qué? Porque es Dios quien mandó a ese profeta, es Dios quien mandó a ese siervo, a esa sierva, a darle un mensaje a su pueblo. Bendito y santo el nombre del Señor. Entonces, hermano, aquí estaba un problema bien serio, hermanos. Estaba pasando un problema, hermanos, bastante serio, porque escuchaban y no lo ponían en práctica y no querían. Alabanza el nombre del Señor. Así que mis amados hermanos estaban ¿qué buscando? Hay gente que busca oír siempre lo que le gusta, siempre lo que le gusta. Y cuando verdad hay una palabra de parte de ellos que no le gusta, se sienten molestos, se sienten incómodos. Se sienten, hermanos, con deseo de salirse del templo y no escuchar. ¿Por qué? Porque saben que lo que Dios está hablando a sus vidas es porque realmente eso están viviendo. Es porque eso ellos están haciendo. Alabanza el nombre del Señor. Así que, hermanos, aleluya, bendito el nombre del Señor, hermanos. No nos burlemos ni ignoremos a ningún hombre, a ninguna mujer de Dios, a ningún profeta que es enviado por Dios, que nos está dando palabra de parte del Señor. Alabanza el nombre del Señor. Así que, hermano, cuando verdad vengan problemas y dificultades, alabanza va a decir: gracias, Señor, porque antes de que me llegara esta dificultad me enviaste un mensaje por boca de tu siervo y de tu sierva, y ese mensaje me ha ayudado a mi vida. Por ese mensaje no me derrumbé, por ese mensaje no caí destruido, por ese mensaje no me perdí, sino que me ayudó para que yo pudiera tener, hermanos, un afecto profundo a la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo? Bendito y santo es el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos por lo siguiente. Gloria al nombre del Señor. Recuerda, hermanos, ¿por qué sin afecto
profundo a la palabra. ¿Por qué? Porque escuchan los mensajes de Dios con ligereza, con mucha ligereza, y no le ponen el interés mínimo en obedecerlo. Por eso, hermano, por eso es sin afecto profundo a la palabra de Dios, sin afecto profundo, porque hermanos, aleluya, escuchan el mensaje, hermanos, muy ligeramente, sin ponerle interés alguno en ponerlo por obra su vida. Sin ponerle el interés, mis amados, sin interés de obedecerlo, en pocas palabras, no tienen interés en eso. Así que estos cristianos superficiales, hermanos, que no le dan lugar en su corazón a la palabra de Dios, esos son cristianos superficiales. Esos son cristianos con falta de profundidad. Esos son cristianos sin un buen fundamento. Esos son cristianos que no tienen, ¿verdad?, raíces profundas de la palabra del Señor. Esos son cristianos sin afecto profundo. Alabanza el nombre del Señor. Bendito y santo el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, ¿cómo están esos cristianos sin afectos profundos en las reuniones de los templos o en las congregaciones o en las iglesias? Están presentes, pero están distraídos. Están, hermanos, bosteciando, se están durmiendo, están cabeceando. Hermanos, están totalmente sin ningún interés en lo que están escuchando. Se les está enseñando de la palabra del Señor y no se dan cuenta que si no ponen interés va a ser su propia caída. Si no le ponen el interés y toman el afecto profundo a la palabra del Señor, se van a derrumbar cuando vengan verdaderamente los serios problemas y las dificultades a sus vidas. Alabanza el nombre del Señor. Así que, hermanos, los de sin afecto profundo andan en su avaricia. ¿No lo dice la palabra? Quiero leírselo para que no vea que yo no me estoy inventando nada aquí. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Los que andan sin afecto profundo en la palabra del Señor andan en su propia avaricia. ¿Dónde dice eso? Aquí lo dice en el 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oye, le dice Dios al profeta Ezequiel, mira, se van a sentar ahí, van a estar en tu reunión como si fueran pueblo mío. ¿Qué está diciendo Dios? No es mi pueblo, como pueblo mío, como pueblo mío. Y oirán tus palabras, le dicen al profeta Ezequiel, le dice Dios, y no las pondrán por obras, antes hacen halagos con sus bocas, y en el corazón de ellos andan ¿en qué? En su propia avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermanos? Para el que no sabe qué es avaricia. La avaricia, mis amados hermanos, es el deseo incontrolable, el deseo desordenado por acumular bienes y riquezas. O sea, tienen y quieren más, no se llenan, esa gente no se llena. Ya tienen, pero quieren más. Ya tienen y quieren más. Eso es avaricia, hermanos. Es un deseo, hermanos, insaciable, incontrolable y desordenado. Y por eso dice Dios, ese pueblo que llega a mis reuniones, que te escuchan, pero que no ponen en práctica lo que escuchan y se están burlando de ti, le dijo Dios al profeta, estos andan caminando o andan en su propia avaricia. Acumulando y no tienen llenadera. Esa es la avaricia, que no se llena. Entre más tienen, más quieren. Siempre quieren más. Siempre quieren acumular y acumular. Alabanza el nombre del Señor. Así que eso es la avaricia y tengamos cuidado con la avaricia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tengamos mucho cuidado. Vamos por el último, hermanos, en Juan 6, capítulo 6, en el Evangelio Juan 6, verso 66. Verso 66 del libro de San Juan, el Evangelio. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Alabanza el nombre del Señor. Aquí vamos a ver, hermanos, este último punto que vamos a ver. Este último punto se llama, hermanos, la incapacidad de recibir un mensaje más profundo. Incapacidad de recibir un mensaje más profundo. Alabanza el nombre del Señor. Aquí en este pasaje de la Biblia habla, hermanos, en el verso 60 en adelante, de que, verdad, en el tiempo que Jesús anduvo en la tierra, dice que
Jesús tenía no nomás 12, tenía más discípulos que lo seguían. Tenía muchos discípulos. Pero en cierta ocasión, hermano, cuando Jesús predicó, hermanos, un mensaje con revelación profunda, muchos de sus discípulos que lo seguían, hermanos, consideraron esa palabra de Jesús, hermanos, la consideraron muy fuerte, la consideraron muy dura. De tal manera, mis amados hermanos, que mismo en el verso 60, ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede, dice? Oír. Y eran discípulos los que dijeron esto. Dura esa palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice, ¿verdad?, que se fueron. Y fue por ahí, ¿verdad?, cuando se acerca Pedro, los discípulos le dicen, Señor, como que te pasaste, diste una palabra muy fuerte. Y mira, ya se fueron un montón de discípulos. Todo ese montón de discípulos que te seguían, ya se fueron hasta enojados. Dice que es dura tu palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir acaso ustedes también? Jesús le dijo eso a su discípulo Pedro, a sus discípulos de cerca. ¿Se quieren ir también ustedes? Váyanse. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Ellos sí reconocieron. Ahora, hermanos, vamos a entrar al punto de esto, hermanos, porque se llama la incapacidad de recibir el mensaje. Estos discípulos, hermanos, que andaban con Jesús, que se fueron, eran discípulos, hermanos, que estaban faltos de fe y que no creyeron plenamente en Jesús. Es decir, cuando el Señor Jesucristo, hermano, predicaba, porque Él predicaba mucho donde iba, ¿qué fue lo que sucedió, mis amados hermanos? Que había momentos que el Señor predicaba palabra con revelación. Es decir, hermano, hablaba palabra, aleluya, que nunca la habían escuchado en ninguna boca. Cosas profundas que ellos no entendían. Por ejemplo, si usted va conmigo, si tiene su Biblia abierta y si usted va conmigo, mire, le voy a enseñar dónde no entendieron esos discípulos, por qué se le fueron muchos discípulos. Ahí te lo voy a enseñar la Biblia. En el verso 54, en adelante, esa es la parte donde muchos discípulos por esta palabra se le fueron a Jesús. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá, vivirá eternamente. En esta porción hay una profundidad. Te la explico. Los muchos discípulos que se molestaron y dijeron, dura esta palabra, ¿quién puede oírla? Y se fueron un montón de discípulos. Es porque no entendieron esto que Jesús le dijo. Esto es revelación. En otras palabras, ¿qué entendieron esos discípulos? Pero ¿quién va a comer la carne de Jesús? ¿Quién se va a comer a pedazos a Jesús? Estaba Jesús en carne y hueso. Pero ¿quién se va a comer la carne? Para ellos era una locura lo que Jesús estaba diciendo y era una revelación. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo en esta porción del 54 al 58 que les acabo de leer? ¿Qué les estaba diciendo? Lo que Jesús era una revelación tremenda. Les estaba diciendo que creyeran y aceptaran el sacrificio en la cruz. Es decir, le estaba diciendo, yo voy a ir a la cruz. Mi carne va a ser sacrificada. Mi sangre va a ser derramada. Le está diciendo, yo soy el pan de vida. El que me come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Le estaba diciendo, el que cree en el sacrificio, le estaba anticipadamente diciendo, cuando yo vaya a la cruz y entregue mi vida y muera, y si ustedes creen en el sacrificio que voy a hacer en la cruz, mi carne va a ser crucificada, mi carne va a ser golpeada y verdad, y mi sangre va a ser derramada en la cruz para perdón de pecados de ustedes, salvación de sus almas. Es una revelación que ellos no entendieron. Les dice, si ustedes creen en eso y aceptan y reciben mi carne y mi sacrificio, tienen vida eterna, permanecerán en mí, dijo el Señor. Eso es lo que no entendieron. Y por eso se le fueron un montón. ¿Alguien me está entendiendo?
¿Se acuerda usted cuando dijo el Señor Jesucristo? Le dijo a la multitud de judíos, yo derivo el templo y en 3 días lo construyo. Ahí está otra revelación que no la entendieron y por eso lo atacaron tan fuerte los judíos. Decían que Jesús estaba loco. Decían que Jesús estaba endemoniado. Decían un montón de cosas porque no entendían la revelación profunda que estaba hablando de la palabra. ¿Qué estaba diciendo Jesús con que verdad destruía el templo y al 3er día lo levantaba, lo construía? Se burlaron y le dijeron, pero si el templo lo construyeron como en 40 años y tú dices que en 3 días levantas el templo, un templo grandísimo. Ellos pensaban que era el templo físico donde se reunía, pero Jesús estaba hablando, hermano, de su templo, de su cuerpo. Iba a ser entregado en la cruz, destruido, o sea, iba a ser maltratado, crucificado en la cruz su templo y que al 3er día iba a resucitar entre los muertos. ¿Me está entendiendo lo que son revelación? Ellos no entendieron esto, iglesia. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Que esta gente que está hablando en el verso, hermano, 60 en adelante, esa gente estaba incapacitada para creer y recibir, hermanos, la palabra, el mensaje profundo. Cuando hablo profundo, estoy hablando de revelaciones, amén. No todos entienden las revelaciones, no todos las reciben, hermano. ¿Por qué? Hermano, porque por falta de fe. ¿Qué tenían estos montón de discípulos que seguían a Jesús? Estaban faltos de fe. Dice mismo ahí en la escritura, mis amados hermanos, en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Te das cuenta? Jesús ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. ¿Quién se va a salvar? El que cree. El que le cree. ¿Quién no se va a salvar? El que no cree. ¿Quiénes se quedaron con Jesús de los discípulos? Los 12. Los que le creyeron. Y le dijeron, pero si tú tienes palabras de vida eterna, dice Pedro. No, nosotros andamos contigo. Porque fueron entendiendo. ¿Me estoy explicando? Entonces, mis amados hermanos, aquí estamos mirando claramente, hermanos, fueron incapaces para recibir las revelaciones profundas de Jesús. Estos discípulos de este capítulo no entendieron, no creyeron a lo que Jesús les dijo, amén, de respeto de su carne y de su sangre, que yo ya le expliqué que es una revelación profunda. Así que, hermanos, yo quiero decirte, hermano, ¿por qué estaban incapacitados para recibir los mensajes de Dios? Ya se lo dije, porque no creían en las palabras de Jesús, que sus palabras eran espíritu y eran vida. No creían en el sacrificio que Él iba a entregar su vida para salvarlos a todos. No creyeron. Entonces estaban incapacitados. La fe en la palabra de Dios es por ello que es bien esencial que todo lo que escuchamos, lo que escudriñamos en la palabra del Señor, hermano, necesitamos la fe para creerle a Dios que lo que está diciendo, así es y punto. ¿Me explico? Eso es lo que necesitamos. La fe para creer, hermanos, porque alguien que tiene fe y le cree a Dios en su palabra va a recibir mucha revelación de parte de Dios. Dios les va a dar más profundidad, hermanos. Hay cosas que no todos entienden, hermano, pero hay quienes sí la entienden porque tienen fe y Dios les revela al que tiene fe. Entonces aquí, hermanos, en esta parte estamos mirando acerca, hermanos, vimos 4 puntos, amén. Rápido porque ya terminó. Número 1, hermanos, sin un buen fundamento, fue la casa. Por eso se derrumbó y se cayó. Número 2, sin raíz profunda. Por eso cuando le vinieron los problemas, la persecución, tropezaron. Y número 3, hermano, vimos sin afecto profundo. Alabanza al nombre del Señor, hermano. Vimos, ¿verdad? Aleluya, que no le creyeron al profeta Ezequiel, se burlaban de él. No le creyeron. Así que vimos que no tenían afecto en la palabra de Dios. Iban al templo, se sentaban, escuchaban. Vamos a ver hoy qué nos dice el profeta. Pero no eran genuinos, era burlesco. Y escuchaban y no lo ponían en práctica. No tenían afecto profundo en el mensaje de Dios. Y en este último que vimos, hermanos, incapaces de recibir un mensaje más profundo. Y vimos en estos discípulos, el montón de discípulos que estaban con Jesús se fueron. ¿Por qué? No tenían fe ni creyeron a la revelación que Jesús le dijo que el que comiera su pan y bebiera su sangre tenía vida eterna.
revelaciones profundas. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero concluir en esta tarde, bendito y santo el nombre del Señor. Todos ellos, ¿qué son? ¿Qué significa cuando no hay raíces profundas, cuando no hay fundamento profundo, cuando no hay afecto profundo, hermano? Que son cristianos superficiales. Y todo cristiano superficial, tarde que temprano va a caer, no va a soportar ni aguantar lo que le venga, los malos tiempos que le vengan a su vida, no los va a aguantar porque no tiene fundamento sólido de fe dentro de su corazón en la palabra de Dios. Amén. Estoy resumiendo, estoy, verdad, como concluyendo para que quede más claro, más específico. Ahora bien, lo explico con otras palabras para remarcharlo más fuerte. Cuando son cristianos superficiales que no les falta profundidad, no tienen profundidad dentro de su corazón en la palabra del Señor, no permanecen, hermanos. Se van a ir alejando poco a poco del Señor Jesucristo y de los caminos del Señor. Son faltos de fe y son también incrédulos. Hay incredulidad en sus corazones acerca de la palabra de Dios. No aceptan ni ponen en práctica la palabra de Dios en sus vidas. Son faltos de temor al Señor. Número 4, son desobedientes a Dios. Número 5, no respetan a los profetas, ni a los hombres, ni mujeres de Dios, que Dios les da mensajes para ellos. Número 6, son burlones, se burlan. Estamos en un tiempo, hermanos, yo miré un reportaje de cuántos se burlaron del evangelio, de Cristo y de la palabra y de Dios, se burlaron. Y hermanos, hasta se murieron, cayeron hasta muertos. Yo me quedé sorprendida, tanta gente hoy en estos tiempos que se está burlando de Dios mismo, que se está burlando de Cristo, que se está burlando del evangelio y están cayendo muertos o les cae una enfermedad terminal, un accidente, cosas así, hermano. Está tremendo esto, hermano. ¿Por qué dice la Biblia? Que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y si eso está sembrando, eso le va a llegar. Así que se burlan de ellos y se burlan de los mensajes de Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando no hay un buen fundamento, cuando no hay raíces profundas, cuando no hay afecto profundo, cuando estamos incapaces de recibir mensajes más profundos de la palabra del Señor en nuestras vidas? Se los acabo de explicar. Así nos damos cuenta, ¿amén? Ahí están los textos y los escribió, qué bueno, porque usted los puede chequear, analizar en su casa, hermanos. ¿Hasta dónde está el mensaje de Dios en nuestras vidas, iglesia? Estoy terminando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está el mensaje de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos? Debemos escoger vivir, hermanos, con un cristianismo más profundo. Amén. Dios no quiere que vivamos un cristianismo siendo cristianos superficiales, que están oyendo ligeramente la palabra de Dios, que no le ponen interés a lo que están escuchando. Dios no quiere esa gente, hermano, que no tiene fe, que es incrédula, que no es obediente a la palabra del Señor. Hermanos, esos son superficiales, hermanos. Así que hoy, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Si estamos faltos de fe, pidámosla. Si hay incredulidad, hermano, vamos a quebrarla en el nombre de Jesús, a renunciar a eso. Póngase sobre sus pies, hermanos. Espero que alguien haya entendido, espero que alguien haya recibido, espero que alguien haya escuchado, mis amados. En esta preciosa y hermosa noche vamos a orar para